Hay sitios en los que el precio de la vivienda no baja. Pequeñas burbujas que da igual lo que esté pasando en el resto del mundo, siempre van a tener demanda o incluso la demanda va a aumentar. Mientras en España tenemos zonas económicamente deprimidas o que tiran a duras penas más allá de las grandes ciudades, hoy quiero hablarte de una inversión muy segura y muy rentable, pero que como un videojuego, solo se desbloquea cuando tengas capacidad para comprar por lo menos una propiedad de 2 millones de euros. O muchos amigos que quieran invertir contigo. Porque en contra de lo que te da a entender Internet, no todos empiezan en la inversión inmobiliaria desde cero. Y entiendo por qué se manda ese mensaje. Porque hay muchos más pobres que ricos y los creadores de contenido queremos llegar a una audiencia lo más amplia posible. Pero, ¿y si ya tuvieras patrimonio como para jugar en el siguiente nivel? Para subir de liga. ¿Y si ya pudieras invertir en inmobiliaria en Ibiza? Siempre que voy a un sitio, cuando viajo o voy a otra ciudad, lo primero que pregunto es, ¿aquí de qué se vive? ¿Cuál es el principal motor económico de la zona? ¿De qué vive la gente? Por ejemplo, el mes pasado en Cerdeña, que es un vídeo que quiero sacar pronto, la respuesta clara, por lo menos para una gran parte de la isla, era pastoreo, agricultura y ganadería. En el caso de Ibiza, la respuesta es claramente turismo. O sea que tenemos el 92% del terreno que es agrícola, pero el 90% del PIB que viene del turismo. Tenemos una isla saturada en julio y en agosto y tenemos un paraíso sobre la tierra en temporada baja. Y el consumo por turista y por día ronda los 100 euros. Pero claro, ahí entran los que vienen en plan San Antonio, ¿sabes? Farra máxima, jóvenes que no gastan muy poco en alojamiento, se lo gastan todo en bebida. Y también la gente que viene aquí en julio o en agosto y gasta millonadas, o sea, cantidades ingentes de dineros. Por ejemplo, ahora mismo coincidiendo con nosotros en la isla está Jeff Bezos con su nuevo barco. En temporada baja, por supuesto, todo es mucho más barato. Tenemos desde habitaciones de hostal y de pensiones allá abajo, en la parte de detrás de Ibiza, por 50 o 60 euros la noche, hasta habitaciones de hotel entre 1.500 y 2.000 la noche. En temporada alta, julio y agosto aquí, es una historia completamente diferente. O sea que Ibiza es una isla de contrastes. Tenemos el lío en Marina Ibiza y luego tenemos la parte de detrás de Ibiza, los obreros, la gente que trabaja aquí, la gente gracias a la cual los servicios salen adelante, desde recogida de basuras hasta policías, que durante el verano tienen que venir de otras partes de España para dar servicio en la isla. Vale, entonces esto no va a ser un blog solo de viajes, sino que queremos analizarlo desde un punto de vista económico y desde oportunidades de negocio. Vamos a ver ahora unas villas. Nos hemos quedado en 2 villas mientras estábamos aquí. Sabemos precios aproximados y hemos llegado a la conclusión de que por menos de 1,8 millones no hay nada que valga la pena. Todos los activos interesantes empiezan a partir de ese precio, lo cual atestigua un poco la inflación que sufre la isla. Entonces, a las puertas de una crisis, comprar digamos, en lo alto de la cresta de la ola, quizás como inversor podría ser un poco un error. Por otra parte, Ibiza es una burbuja, en el sentido de que las reglas que se aplican en otras partes de España no se aplican a un sitio tan pequeño y con tanta demanda. En este caso sería invertir en este piso, comprarlo, alquilarlo normal, anualmente, que podremos estudiar ahora y que veremos cuando visitemos el piso, y solicitar la licencia turística. Ahí es donde influye pues, el hecho de que sea Ibiza. Al final Ibiza tiene un porcentaje de desarrollado, un porcentaje de la isla en el que se puede construir muy reducido. En eso me recuerda a Andorra, porque al final el tamaño es muy reducido. Y las casas son las que hay, o sea, hasta que aprueben que se hagan nuevas o que se hagan más, pues puede pasar un tiempo, ¿vale? Entonces siempre digo que invertir en Andorra, aunque no te diera grandes rentabilidades, será un poco como invertir en Bitcoin, ¿no? Que hay un número limitado de Bitcoins y en el futuro quien quiera uno tendrá que sacar a otro, es decir, comprárselo a otra persona y no se podrá comprar en un mercado libre. Pienso que Ibiza va en esa dirección, entonces por eso creo que es interesante explorar las diferentes oportunidades de inversión que ofrece la isla. Partes del edificio. Veníamos por otro lado. Sí. Hola. ¿Conoces aquí? Quizás para final de año quizás estar listo. Vale, ¿y el estado del piso que vamos a ver ahora? Está Pacha cerca. ¿Por las noches es animada o...? Esta es la zebra y Y la estás. pacha. Cuidado, pequeña. ¿De qué año es la finca? De unos 30 años. Por lo menos, ¿no? Sí, sí, me parece. Es bastante grande, por lo que veo. O sea, hay que entrar por aquí, hemos dado toda la vuelta. ¿Cuánto tiempo lleva vacío este piso? Más o menos unas 5. Sí, ¿cuántos metros tiene? 103. Vale, y un piso así, de estas características aquí tan cerca de las marinas, de la playa, de todo esto, ¿por cuánto se podría alquilar? Si estuviera reformado y amoblado. Reformado bien, 30.000, 35.000 Al año. Vale, o sea, 2.500 al mes fácil.
Sí. ¿Y qué tipo de clientes han alquilado pisos parecidos a este que tú tengas? Extranjeros y clientes de España también. A pasar el verano también, Ajá. o todo el año. Una reforma importante, ya le das valor a la propiedad. Claro, le das muchísimo valor. Y aquí en Baleares siempre suben de precio en un futuro, siempre. Por acá yo llevo 23 años aquí, las propiedades han triplicado de precio y más en zonas así como Marina Botafogo. Claro. La derrama que están pagando los propietarios por estas reformas, ¿a cuánto asciende? Igual uno de los motivos por los que el propietario está vendiendo esto es porque no quiere hacer frente a los costos que van a venir. Decías que las licencias turísticas no se dan. Ahora mismo tener una es como tener oro. Vale. Y estas casas con licencia turística, ¿qué rentabilidad estaría manejando? Porque aquí en verano las semanas van a decenas de miles de euros. Una villa de lujo, si es una casa payesa, todo depende. Pero bueno, hoy en día una casa de 6 dormitorios se alquila entre 20.000 euros a la semana, más o menos. En temporada. Sí. Pero para hacer una villa de 6 dormitorios estamos hablando de 3 millones de euros, fácilmente. Sí, más o menos. Vale. 3 millones y más. Y más. Sí. Ahora vamos a ver un piso que me fijé que estaba en venta cuando llegamos en ferry y que me pareció una zona bastante chula para alquilárselo a alguien joven. Evidentemente estamos hablando de alquiler anual, no de alquiler por temporadas ni de alquiler vacacional, porque el tema de la isla está completamente prohibido. Aunque las rentabilidades serían interesantes si se pudiera, al no tener licencia turística, que aquí funciona en Baleares de una manera muy específica, y al estar saturada la administración, está la moratoria, no te dan ninguna licencia, hay gente que está esperándola años, pues eso no es una opción legal, ¿vale? Y recordad que siempre, aunque se podría, imagino, hacer el chanchullo, siempre recomiendo hacer cosas con modelos de negocio que sean sostenibles. Bueno, pues acabamos de ver una propiedad en ese edificio de ahí, que está justo al lado del Hotel Pachá, perdón, que está enfrente de Pachá Pachá. Aún así, esta zona a mí me parece muy interesante. Y ahora vamos a ver una casa un poco más grande justo al final. Ok, thank you. Bueno, pues ahora vamos a ver una casa que está en la zona de Talamanca, justo al lado del ferry. Es una casa que parece bastante grande. El precio está un poco por debajo del 1,5 millones de euros y está en primera línea, digamos, del ferry. O sea, que se ve el mar cuando no te lo tapan estos barcos gigantes como el crucero de Virgin. Ese terreno que hay delante, bueno, tiene algunas ventajas, como por ejemplo que estás al lado de las marinas. En la zona tienes el Hotel Corso justo ahí detrás. Sígueme, vamos a verlo. Ok, esto es lo que íbamos buscando, que tuviera licencia turística, porque eso puede aumentar la rentabilidad muchísimo, sobre todo si ya está pagada y es definitiva, como nos han dicho. Bueno, es la primera vez que estás aquí también y aquí sí que vive alguien. Vemos que hay una cocina que está bastante potable, ¿no? Además antigua. Sí, esta es la entrada del garaje que no te ve. Y ahora vemos que aquí abajo hay otros apartamentos bastante chulos. La casa necesita reformas, sí. Sobre todo estas dos partes aquí, que parece un apartamento bajo bastante chulo. Tienes la marina, tienes el Lío, que no está lejos, hay Marina Ibiza. Sí, el Hotel Pachá, venimos de ahí. Tienes que saber que aquí se alquila gente de fiesta. Claro. O sea que es una zona bastante de fiesta y es una zona de gente joven. Lo sabemos porque el perro del vecino estaba ladrando y es un pitbull. Y desde arriba, desde la terraza de arriba, se oía la música del vecino también. Que, en fin, tiene su público y se olía el vecino, sí, vamos a no decir a lo que olía. Y además tenemos estas dos estancias aquí, que tienen una situación regulatoria, pues quizás no esclarecida del todo, aunque podría ser perfectamente legal. Y esta piscina, no de construcción, sino de plástico, un poco más así. Que tanto si la conviertes en una piscina de verdad, que es algo que se podría hacer, como si la quitas, pues es un coste más. Pues estamos viendo esta villa, que es bastante interesante, o por lo menos interesante para alguien que todavía no ha visto muchas propiedades aquí en Ibiza, y nos estamos dando cuenta de que, como pasa en otras obras, es posible que las habitaciones de ahí abajo que hemos visto antes, pues no estén registradas como tal. Entonces eso en el futuro pues supone un riesgo para el inversor de que puedas tener problemas regulatorios. Y simplemente es algo a tener en cuenta y también puede ser una potencial herramienta de negociación para con el propietario, porque comprando tú esta casa o comprando tu empresa esta casa, asumes la posible multa o las posibles consecuencias de tener ese tipo de obras como si los hubieras hecho tú. Herramientas de negociación. ¿Qué herramientas o qué poder de negociación tienes cuando lo que quieres comprar está extremadamente demandado y el vendedor lo sabe? Este piso normal para reformar costaba más de 400.000 euros y se preveían bastantes derramas en los próximos años. Y ni siquiera daba al mar, porque daba al otro lado. ¿Y sabes qué?
que estaba barato, de lo más barato que encontré en la isla. Estaba barato porque pueden pedir lo que quieran. Cuando tienes un activo tan valioso, no por el activo en sí, sino por el entorno, la zona, la isla, la marca, el branding, saben que tarde o temprano va a aparecer alguien y lo va a pagar. Y es que en Ibiza el precio de la vivienda no ha parado de subir prácticamente nunca. Donde otras zonas entraban en crisis, Ibiza ha duplicado el valor de su metro cuadrado en los últimos 10 años. Y vale que el metro cuadrado es relativo, puede estar para reformar o no, útiles o construidos, contando terraza o no, pero en cualquier caso, Ibiza lleva siendo un destino aspiracional para vivir, pero sobre todo para ir de vacaciones, durante los últimos 50 años. Y algo que ha conservado su valor y lo ha aumentado durante tanto tiempo, es muy probable que siga siendo cierto dentro de 20 años. En esta isla se juntan tres mundos: el de las compras de estilo de vida, gente que compra casas ahí porque quiere vivir ahí; el de los inversores, que compran ahí porque quieren obtener unas rentabilidades elevadas; y el poderosísimo gigante español del turismo, una inversión codiciada y al alcance de muy pocos en la perla del Mediterráneo. ¿Cómo te haces con un trozo de ese limitadísimo espacio que cada vez es más valioso? Pues o tienes el patrimonio para afrontarlo tú mismo, o lo más común, te reúnes con varios socios, aportáis capital y es la empresa la que adquiere el activo y lo gestiona. Suena mucho más fácil de lo que es. Suscríbete al boletín de Max Magister si quieres aumentar tu flujo de información sobre oportunidades de inversión en varios países y sí, también en Ibiza. Tendrás acceso a oportunidades de inversión exclusivas, a análisis detallados y te enterarás de lo que está pasando, de las tendencias del mercado en otros países del mundo. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete si todavía no lo has hecho y déjame en los comentarios qué te ha parecido, cuáles han sido tus impresiones de Ibiza si has estado en la isla y si quieres que saque el vídeo sobre Cerdeña próximamente. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!